Y ahora sí lo tenemos en comunicación a Jorge Jasquiliov, que bueno, el ruso Jasquiliov, que lo conocía muy de cerca. ¿Estás ahí, Ruso? Sí, estoy viendo -1 grado, dice en el video del streaming Sí, del canal. frío. Tremendo. Bueno, primero que nada, Jorge, gracias por comunicarte con nosotros y bueno, te acompañamos en este difícil momento que estamos atravesando, creo, todos los marplatenses, por bueno, la figura que significó realmente el Cholo. Claro, Luciano, es un poco, yo venía pensando que si llegás a la costa y de repente ves que no está el casino, sí, ¿qué pasó? Bueno, eso va a pasar ahora con la ausencia de Cholo, ¿no? Tal cual. ¿Qué te parece a vos que lo hacía tan distinto, no solo periodísticamente, sino humanísticamente a otros periodistas quizás? Mira, humanamente, yo empecé con él. Yo en 1982 tenía un amigo llamado Tati Álvarez, que era cadete administrativo de la oficina de la agencia de publicidad que tenía Cholo Oceano en la Galería Sacoa. Yo iba a visitarlo a Tati Álvarez permanentemente porque era mi amigo del barrio. Y entonces ahí se intercambiaba con Cholo. Uy, mirá, y viene Ciano, con todo lo que implicaba Cholo, ya una gran figura. Y Cholo venía como uno más, con desalineado por ahí en la ropa, venía en algunas zapatas. Era un tipo normal. Y uno siempre, cuando ve una figura o en televisión, en general en los medios o por YouTube, empezamos a idealizarlo. Y la verdad que era un tipo del común. Un día, Tati Álvarez deja de trabajar y yo estaba haciendo otras cosas. Y me dicen, te está buscando, no había teléfonos celulares, ¿no? Te está buscando Cholo Oceano a mí. Sí, bueno, pasá por Canal 8, ¿qué querrá? Entonces Cholo me dice, mirá, Tati Álvarez deja su lugar y como vos venís todos los días a la oficina, ves el movimiento, me parece que a lo mejor si yo te puedo ofrecer venir a trabajar conmigo, vi que te gusta esa cosa de la radio, por ahí podés después venir conmigo. Y primero lo dudé por algunas otras cuestiones vinculadas con que ¿qué hago? Juego al fútbol, me gustaba, pero yo pensaba más que me gustaba jugar a la pelota hasta que entendí que me gustaba la comunicación. Y entonces dije, bueno, voy con Cholo a su oficina. Y fui a la oficina, ahí me llevó el EUCS Emisión Atlántica a llevarle sus papeles, a atender los teléfonos. Después me daba números en su agenda a llamar por teléfonos entrevistados, aquello de Bocchini, a Filiol, a Alberto Alonso, a Diego Maradona, a los hermanos Curuchet. Y empecé a llamar y después empecé a hacer un móvil y un día me mandó una cancha y cuando me quise acordar me estaba enamorando de la radio. Y Cholo, que usted nos pregunta por su bonomía, tenía esa sencillez de ser el tipo de barrio que vive ahí por Bolívar y Don Bosco y de nunca creerse el personaje que realmente fue. Porque al haber solo Canal 8 y Canal 10, no existía la TV por cable, imagínate menos YouTube, nada de redes sociales, el teléfono con cable en tu casa y si no estabas no tenías cómo comunicarte. Y Cholo era la figura central de Canal 8, como ustedes dijeron hace un rato, todoterreno. Pero todoterreno hasta por propia decisión, mismo en el deporte. Él viajó al Mundial Juvenil del 79 en Japón con Maradona. Y acá volvía y venían unos muchachos que jugaban a las bochas y él le daba un lugar en el canal para mostrar la actividad de las bochas. Yo tuve en 1994 una radio llamada FM Sport, antes de que existiera Radio La Red. Y lo que hacíamos era aquello, recorrer la región, transmitíamos fútbol regional. Un día, León de Madariaga y Kimberley, y Cholo iba por el canal a cubrirlo, me dice, mirá, yo vengo por el canal a tomar imágenes, dale, me siento y te comento. Y Cholo, arriba de una losa, porque no había siquiera cabina, en una silla de madera vieja de bar, que nos prestaba la gente del club, él se sentó a mi lado, nos pusimos auriculares y Cholo Oceano comentaba conmigo, yo narraba los partidos del regional y era el comentarista de una radio que en ese momento eran las llamadas FM truchas, recién arrancaban las FM en la ciudad. Entonces era una FM Sport que todavía estaba buscando tener sus papeles, pero Cholo no le importaba si era Canal 8, si era para Radio Rivadavia o para FM Sport de Mar del Plata. Claro. Sí, eso también, ¿no? Darle lugar a tanto de lo marplatense, me parece, ¿no? Que quizás
Hoy en día esto no se ve tanto, está mucho más dividido, quizás le damos mucha más bola al plano nacional, pero como comentábamos al principio, el Cholo es un baluarte de lo que es el periodismo en Mar del Plata. Y el legado que deja es tremendo. Me parece también esto que comentábamos, no sé qué opinás vos, Russo, de que creo que le allanó mucho el camino a las nuevas generaciones, a tantas generaciones de periodismo, me parece. Mira, lo que tiene Cholo es que a ustedes, a los más nuevitos, de repente aparecía Cholo en una conferencia y sin conocerte te cabeceaba y te saludaba. Claro. Y después que veía cómo preguntaste o se acercaba y te decían, ¿a dónde estás vos? Y por ahí Cholo después era tu oyente o tu televidente en un programa de cable, y después lo encontrabas en cuanto evento ocurría ahora con sus 88 años, con el viejo y querido grabador, que yo también tengo guardado y a veces lo desempolvo, un grabador de la cassette. ¿Qué es esto? Lo que escucha Morteré. Una cajita plástica, la cassette porque es francés, adentro una cinta magnetofónica, parece que hablo de las filmaciones inglesas, no pasó tanto, y se iban enrollando de un lado al otro, y Cholo con ese grabador hoy aparecía en cuanto conferencia había, sin saber si eso iba a ir a algún medio, porque al final los medios le soltaron un poco la mano, pero Cholo Siano fue un ícono de Canal 8 y un amante de la radio. Yo empecé a amar la radio gracias a Cholo en aquella LU6, cuando había solo, primero hubo 2 AM, después quedó una sola, y después del 83 volvió a la otra radio, amplitud modulada, y luego vino la proliferación de las FM. Pero Cholo siempre intentó estar actualizado con lo que pasaba y con ustedes, con los jóvenes. Que eso es fundamental, ¿no? En materia de comunicación deja un legado y una herencia que ahora en breve me parece que estaría bueno dejar una reflexión, pero yo quería preguntarte, Russo, que todos hablan de él como el amigo, ¿no? El amigo de todos, es el término que se acuñó para referirse al Cholo. ¿Qué valores veías en él, en términos de amistad? Mirá, ahora en el velatorio, ustedes bien marcaron, también estuvo Ricardo Pérez Bastida, que también está ya a abuelito, ese video que pasaban de la Nevada, dijeron que estuvo Gustavo Pulti, estuvo el intendente Montenegro, pero él podía unir esa grieta que hoy existe, ahí en medio del velatorio, porque también apareció un trapito. No sé cómo lo habrá mirado Montenegro, ¿no? Pero bueno, el trapito dejó un clavel en el ataúd, y Ariel, su hijo, me contaba, dice, yo no sé si era de ese mismo trapito, que se me acercó un muchacho y me dijo, te quiero agradecer, porque hace más de un año que mi familia y yo, con mis 3 pibes, desayunamos toda la mañana al lado del canal porque Cholo va y deja pago un desayuno. Entonces, cuando habla del amigo de todos, un tipo con sensibilidad, un tipo que a cada rato era muy difícil pelearte con él. Podía hacer la pregunta más ácida a un político, pero con respeto y hasta con una sonrisa, y por ahí lo estaba comprometiendo. Y nunca se casó con el poder. Y él, la verdad, tuvo una etapa de oro de lo que era Canal 8. Él era casi que el dueño y el patrón ahí, y nunca se la creyó. Yo entraba con Cholo llevándole sus carpetas y sus diarios y papeles para la presentación de partidos de fútbol, y después él un día me dice, bueno, no, yo te escuché ahí relatando en la radio, dale, relatá el Mundial 1995 juvenil, donde sale campeón el equipo de Peckerman con nuestro marplatense Poroto Cubero levantando el trofeo, y yo relaté, venía de la OTI, el audio ambiente nada más, se escuchaba el ambiente de la cancha, y me di el gustazo de que yo empecé con Cholo ahí, y él me permitió ser el relator del campeón del mundo ese sub-20, después hubo una sub-17 en Ecuador también, en el canal, en la época en la que vos vendías 2 anunciantes solo en Canal 8, y con 2 meses de esos 2 anunciantes vos podías vivir todo el año. Así que imagínate lo firme que se hizo Cholo también desde lo comercial, y nunca te enrostró en la cara la que él tenía y la comodidad que él vivía, y siempre pagaba la rueda de café, y siempre pagaba como al trapito, quizás sin que lo sepamos, un desayuno cada mañana en una cafetería. Tal cual. Acciones que hablan.
Sí, Hola, ¿cómo te va? Tremendo. Y bueno, ya la última, así no te molestamos más, te voy a preguntar, ¿qué te parece que es lo que más vamos a extrañar de él? Y esto de cruzártelo en la calle como uno más, habiendo sido, yo quiero que ustedes tomen dimensión porque son pibes. Cholo en aquellos 80 y 90, pero en serio no exagero nada, es como hoy poder caminar por la calle al lado de Dibu Martínez en Mar del Plata. Claro. Era 2 pasos, no había celulares para las fotos, una firma de autógrafo, un chau Cholo, y lo saludaba el taxista, lo saludaba el pizzero, el dueño de la pizzería, un empresario, y el político de turno decía, cuidado, a ver qué va a preguntar Cholo. Así que yo creo que vamos a extrañar pasar por un café, ir a una conferencia de prensa, o alguna movida como la última que él estuvo del brazo de su hijo en una marcha reclamando junto a los más necesitados por los derechos, y es el desafío que nos deja unos cuantos que venimos detrás de él. Tal cual. Fundamental. Y ya también para cerrar, y obvio, Russo, agradecerte por tu tiempo. Sabemos, bueno, te pueden encontrar casi todos los días en Radio Éter Mar del Plata, sí, en el horario de la tarde, en la televisión también. Quería preguntarte, bueno, unas palabras que vos le quieras dedicar concretamente. Esto obviamente luego queda en YouTube para que la gente lo pueda ver y compartir, y esperemos que siga como testimonio, ¿no?, de este momento histórico. Bueno, queremos saber qué palabras le querés dejar, y obviamente queda inmortalizado. Es muy difícil porque me quiebro. Ayer en mi programa, como decía, de 18 a 20 en la 95, me agarró a las 6:10 de la tarde la noticia, era imposible cómo seguir, y crucé, lo llamé a los referentes que estaban con él, a Zanoli, a Juan Carlos Morales, a Juan Carlos Negro Olivito, a Daniel Temperoni, para que me ayuden a hablar, qué decir. Primero a Cholo, gracias porque además fuiste un talismán, porque como fuiste mi testigo de casamiento del registro civil 41 años atrás, talismán porque sigo con mi amada Sonia a mi lado. Gracias por enseñarme esos valores que de los que no hay que apartarse en el periodismo, que es siempre respetar al otro, primero la noticia, que sepan desde dónde hablamos, es decir, esta es mi opinión y yo hablo desde acá y no me oculto atrás de nada, no transar en nombre del dinero nada, sino pensar en el que te escucha, te lee o te ve. Y gracias por el amor que, así como me diste a mí, a cada uno de los que vos te cruzaste dicen, yo soy amigo de Cholo, claro, porque Cholo aún con el lustrabotas, que tiene su esquina, Cholo de la esquina de Tucumán y Juan B. Justo, él ahí lustraba botas cuando era pibe, antes incluso de ser futbolista en el Club Florida, y hasta gerente del club del Banco Zona Nor, sin haber sido gerente, sin haber tenido una formación cultural extraordinaria, ha tenido la formación popular. Él sabía y sabe, porque sigue estando en algún lado con nosotros, lo que el pueblo siente, y él es parte de ese pueblo. Por eso, Cholo, gracias por lo que me diste y por hacerme amar la radio y los medios, y desde Mar del Plata hacia donde estés. Ahí está. Hermosas palabras, Russo. Hermosas palabras. Bueno, muchísimas gracias, Russo, por conectarte con nosotros. Como te decíamos, bueno, te mandamos un abrazo desde acá, en este momento. Y bueno, esperemos que la próxima charla sea con otro motivo, ¿no? Claro que sí, yo agradezco a ustedes, a este Vorterix que hacen, que hayan pensado en mí, y vincularlo con el Cholo, para mí es todo un elogio. Un abrazo y adelante, que los estoy viendo. Dale, te mandamos un abrazo. Nos vemos. Chau, gracias. Bueno, ahí pasaba el ruso Jaskiliov. Sí, nos dejó varias cosas, me parece, para pensar. Muchas reflexiones. Quizá para el que se suma por primera vez y escucha, bueno, el Cholo de alguna manera nos toca a todos como marplatenses, ¿no? En especial a nosotros como comunicadores. Es este legado, ¿no? Esta reflexión, y cambian tanto los tiempos. Es tan difícil pensar en personas que marquen la vida de uno. Y quiero también hacer énfasis en eso que dijo del velorio, ¿no? Unió a todos estaban presentes, claro, incluso la historia de un trapito que quizás pasa desapercibido para el ojo público, y que sin embargo él, desde su perspectiva de periodista, lo vio, quiso ayudar, compartir. Quizás eso después no sea noticia, ¿no? Pero de alguna manera
es un servicio social que se da y habla de él. Esto que decís, trascendió la grieta, Sí. trascendió generaciones, esto que decíamos, de que logró conectar las generaciones que tantas veces es tan difícil, ¿no? Esta de la mirada quizá del joven que piensa que el más grande no sabe nada y el más grande que piensa que el más chico no hace nada. Y él logró trascenderlo y allanar un camino y cambiar el panorama para las nuevas generaciones que van llegando, me parece. Sin lugar a dudas. Y bueno, también, por decirlo de alguna manera, privilegiados también, ¿no?, de compartir este testimonio, este momento. Obviamente le agradecemos Sí. a Jorge Jakiliov, también a Martín Colombo, que nos hizo ahí en la conexión, operador Exacto. Janetter. Recordarles también, bueno, si quieren acompañar al ruso y demás en estos días, mañana en La Voz del Estadio a la noche por Canal 8 lo pueden ver, y si no, en la programación de la radio FM 90.5, en Radio ETA en Mar del Plata. También les mandamos un saludo a toda la gente allá, que están todos los días con las novedades del fútbol local, nacional, y seguramente también allá hay algo del Cholo flotando ahí en el éter de la radio que tanto hizo Mar. Y nosotros, Lucho, si te parece, vamos a la música, porque en breve charlaremos con Vale Giaconi, nuestra profe de historia, que a ver con qué nos va a sorprender hoy. Por lo pronto vamos con un tema que me parece que es emblemático para hablar de la amistad. Hablamos de Ataque 77, que tuvo un momento que dijo, voy a sacar mi disco de cover, ¿sabes qué? Voy a agarrar las versiones que más me gustan y la voy a hacer de mi manera, bien punk rock y bien sentida. Y en este caso vamos a escuchar un tema que para mí es de los mejores que ha reversionado. Hablamos de Amigo. Para aquellos que lo sintieron así al Cholosiano, que han compartido con él y que han disfrutado y que han tenido grandes momentos, en las buenas y en las malas. La vida es una, la vida es corta, pero si vale la pena es gracias a los amigos.